No, a ti. Muchísimas gracias, mi querido Diego. Un placer estar acá nuevamente hoy para conversar un poco más ya en línea con lo que tuvimos en los otros dos webinars, que al final vamos a hacer un pequeño resumen. Pero este es, digamos, un paso un poquito más adelantado a todo lo que tiene que ver con la planeación financiera, valoración, finanzas corporativas, planes estratégicos. Es llegar ya a sentar todas las ideas que uno puede ir plasmando en estos diferentes planes y tratar de encontrar para posibles crecimientos o reestructuraciones fuentes de fondeo por un lado y por el otro lado posibles alianzas, fusiones, ventas, compras que tiene que ver con compañías del mismo sector, a veces como conglomerados o diferentes alternativas que se puedan ir plantando. Hoy vamos a conversar un poco más puntualmente, como ustedes están viendo aquí en el título de financiamiento y fusiones estratégicas, y nada, vamos adelante. La agenda que vamos a tener hoy es primero, vamos a entender un poco en función del plan estratégico que tienen las compañías, si queremos un crecimiento orgánico e inorgánico, qué tipos de financiamiento podemos acceder, cómo prepararse para inversionistas y o financistas, aquí funciona medianamente similar. Vamos a hablar un poco ya en específico de cómo funcionan los procesos de fusiones y adquisiciones, un checklist final del empresario, o sea, cómo deberíamos de estar preparados para una posible transacción. Y al final hacer un resumen clave, que es conversar rápidamente del webinar uno, del 2 y de este, de manera de que tengamos una visión completa de las finanzas desde la base hasta temas poco más sofisticados, como puede ser una operación de compra-venta, de manera que estemos listos, y este es el objetivo de esto, trasladar es un conocimiento, si bien es cierto general, porque ese es el objetivo de estos webinars, ya tengan un poco de noción o de eso, de conocimiento para que potencialmente puedan estar listos. Entonces, nada, empezamos. Como les decía, para crecer tenemos dos alternativas. Hay una orgánica o una inorgánica. ¿En dónde vamos a definir esto? Es en el plan estratégico, o sea, los planes estratégicos de las compañías que cuando dicen el año pasado vendimos 10 y en los próximos 5 años queremos vender 20, 15, o sea, lo que se defina en ese plan, ahí se van plasmando un montón de posibilidades para llegar a ese crecimiento. Y una de esas posibilidades es decir, mira, queremos acceder a nuevos mercados y hay dos maneras de acceder a nuevos mercados. La una es de manera orgánica, que eso quiere decir que nosotros, con nuestra propia infraestructura, nuestras propias tiendas, nuestra propia gente, nuestra propia operación, empezamos a poner, por ejemplificar, si empezamos en Quito, es de empezar a abrir una operación en Guayaquil, luego en Cuenca, luego en el resto del país, luego puede ir a Colombia, Centroamérica, el Caribe. O sea, cada vez podemos ir expandiendo la geografía en donde queremos estar como compañía. Y les insisto, eso puede ser, o lo hago yo mismo, o sea, si vamos a Colombia, por ejemplo, o vamos a República Dominicana, puedo abrir mi oficina directamente, puedo contratar gente directo, eso se llama un crecimiento orgánico. Eso es con inversiones propias, hacemos unas eficiencias y una expansión natural que dependiendo de la industria puede resultar buena, pero también a veces puede resultar un poco complicado, especialmente cuando llegamos a mercados en el exterior, porque no tenemos conocimiento del mercado local y no tenemos conocimiento de los empresarios locales ni de cómo funciona el entorno. Entonces, para eso sirve el crecimiento inorgánico, que es justamente, es lo mismo, en el fondo es crecer, pero inorgánico significa que vamos, por ejemplo, queremos crecer nuestra operación en Colombia, en Panamá, en República Dominicana o en cualquier país, o en el mismo país puede ser, y la manera de captar mercado es comprando a nuestra competencia, usualmente es comprando a alguien que esté relacionado con nuestro negocio de manera que nos ayuda a entender cómo funciona el mercado ya con una empresa que está en ese mercado, que está actuando, que ya tiene conocimiento, que ya tiene una participación, que puede ser pequeña, mediana, grande, y en función de eso nos puede ayudar a que nuestro aterrizaje en ese nuevo mercado sea mucho más blando, sea mucho más suave y podemos crecer de una manera más eficiente. Claro, aquí el tema es que nos toca compartir.
nuestro paquete accionarial, abrir nuestro paquete accionarial. Perdón, aquí es comprar, perdón, no vamos a abrir, aquí vamos a comprar. Aquí el tema es las inversiones. Las inversiones pueden llegar a ser un poco más importantes porque evidentemente tenemos que buscar el dinero que necesitamos para comprar las operaciones que potencialmente se definan en el plan estratégico. Entonces, todo esto vamos viendo con el plan estratégico, se define si es que vamos a querer crecer de manera orgánica o de manera inorgánica. ¿Ok? Con eso, una vez que ya tenemos definido cómo queremos crecer, si orgánico o inorgánicamente, aquí viene la planeación financiera. Acuérdense un poco del webinar de la semana pasada. En la planeación financiera, el objetivo final, una vez que terminamos de hacer todo el plan que acompañe a que se cumpla sin problema el plan estratégico, es definir el mix de opciones de financiamiento para cumplir con el plan estratégico. Y en este caso sería para cumplir con nuestro plan de expansión, ya sea orgánico o inorgánica. Entonces, ahí la importancia, y ahí, como ustedes van a ir viendo en el transcurso de todo el webinar, se van cerrando los ciclos, todo va haciendo clic desde el primer webinar hasta ahora, y vamos entendiendo la importancia que tiene la generación tanto del plan estratégico como de la planeación financiera. Esto de la planeación financiera les ratifico que es clave para que ustedes puedan tomar decisiones completamente medidas, completamente objetivas y que les permita maximizar sus retornos. Entonces, ¿qué es esto de mixear las opciones de fondeo? Entonces, tenemos que identificar. Y en el plan financiero, podemos identificar si es que, cuál es la manera idónea de fondear nuestro proceso de expansión. Hay dos maneras de fondear. La una es vía deuda y la otra es vía capital. Si es que tenemos la capacidad de hacerlo vía deuda, eso quiere decir que tenemos garantías. Deuda es deuda. O sea, aquí trabajamos con bancos, con multilaterales. eh, Tenemos que tener garantías que soporten el crecimiento que queremos o el crédito que queremos pedirle a la institución financiera, de manera de que nos permita fondear el crecimiento. Esto es ideal porque la deuda es el dinero más barato que existe. Eso es, como siempre digo, en finanzas clase uno, la deuda es más barata que el capital. ¿Por qué? Porque tenemos una garantía de por medio. Y si es que mañana por obvio motivo no podemos pagar, claro, el banco va a ejecutar su garantía y con eso trata de recuperar su inversión. Por eso el costo, digamos, es el más accesible. Cuando hablamos de capital, como vimos la semana pasada, es más del doble del costo de la deuda, más del doble, por todo lo que vimos un poco en detalle con las fórmulas del CAED, no sé si recuerdan del costo del capital, que hoy no vamos a meternos en eso, que era una fórmula un poco grande. Ahí se ve claramente que es mucho más costoso. Entonces tenemos que tratar de identificar y en la planeación financiera, nuevamente, nos vamos a dar cuenta si es que nos alcanzan las fuerzas para hacerlo, incluso de manera orgánica. Si la compañía ya con el plan financiero estructurado, con todas las sinergias que se encontraron, con todo el benchmark interno que se hace dentro del plan financiero, que nos permita generar oportunidades de mejora que una vez traducidos en dólares nos generen la caja que nos permita soportar la operación, eso es ideal. Pero usualmente eso no pasa. Normalmente para los procesos de expansión, claro, una optimización interna que nos genere más caja no va a ser suficiente para todo el requerimiento de fondeo que necesitamos. Entonces, la primera alternativa siempre va a ser la deuda. Entonces, nuevamente, para la deuda, ¿tenemos la garantía? ¿Todo bien? Ok, vámonos al banco, estructuramos y dependiendo del tamaño de la transacción, puede ser con banca local, con banca internacional e incluso con multilaterales, si es que es para procesos de expansión un poco más grandes, pueden resultar ideal el explorar ese tipo de opción de financiamiento para el plan que se haya definido. Otra alternativa también es del mercado de valores, que también puede soportar, eso es más para temas locales, pero es una excelente opción también cuando podemos utilizar de otra manera los activos de la compañía para buscar el financiamiento que necesitamos para el crecimiento. Cuando ya mismo no nos alcanza, ni siquiera con deuda, con mercado de valores y con el tema orgánico de la misma compañía de generación de caja, y tenemos un plan de expansión interesante, no nos queda más opción que acudir a socios. La primera alternativa siempre van a tener los socios actuales, o sea, el socio actual decir, mira, para el proyecto que necesitamos o que queremos alcanzar con el plan estratégico, necesitamos X monto de dinero. Y claro, los socios locales o los socios iniciales
tienen siempre la última palabra en decir, ¿sabes qué? Ok, me gusta el proyecto, yo mismo voy a invertir para que la compañía vaya donde quiero llegar y no tengo que compartir mi pastel con nadie. O, no, ¿sabes qué? Tengo otras inversiones. Hay N cantidad de opciones que tienen los inversionistas y pueden decir, no, no, ¿sabes qué? Invitemos a alguien más, invitemos a alguien más. Y eso significa el acudir ya sea a fondos de capital privado. Cada uno de estos tienen sus particularidades, los socios estratégicos. Hay un montón de opciones que no es objetivo de este webinar hablar sobre eso, pero es, como les decía, es darles información general, pero claro, si ya queremos acceder a nuevos socios, hay diferentes alternativas y dependiendo de para qué queremos el nuevo socio, de qué retorno va a tener este nuevo socio con la inversión que va a hacer para el proyecto que le vamos a mostrar, existen diferentes estrategias para llegar donde ellos. Pero resumiendo, hay dos opciones muy generales. La una es ya sea la deuda o ya sea vía capital, dependiendo los montos a los que queremos acceder. Entonces, una vez que ya tenemos definido esto en la planeación financiera, luego ya vamos y definimos cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí el objetivo de este webinar es no hablarles tanto del tema de la deuda, sino hablarles un poco más de lo que sería una opción de capital y centrándonos, si es que esa fuera la alternativa que nos queda para nuestro crecimiento o para nuestra reestructuración, que ese es otro tema que luego vamos a ver rápidamente, eh, tenemos que ver cómo podemos prepararnos para recibir un inversionista y eso empieza con cuestiones que tal vez pueden ser un poco obvias, pero que en el día a día de las operaciones no resultan tan obvias, como es tener los estados financieros al día y auditables. O sea, eso es básico para cuando queremos ya explorar la posibilidad de recibir un tercero. Tenemos que estar con todo al día, tenemos que tener unos estados financieros claramente estructurados, muy bien auditados, o sea, que generen confianza a cualquier persona que quiera venir a conversar con nosotros. Tenemos que tener una estructura societaria clara, tenemos que tener el plan estratégico muy sólido, medible, y tenemos que tener la planeación financiera que acompañe ese plan estratégico. En esto me vienen escuchando hablar desde el webinar uno, el webinar 2 y este es tercero, y siempre volvemos a lo mismo. Si ustedes se fijan, es tener organizada la compañía, tener organizado a dónde quiero llegar, porque con el plan estratégico claro, sólido y medible, ahí es donde me dice que para mi crecimiento inorgánico, asumamos un ejemplo inorgánico, necesito X monto de dinero para acceder al mercado internacional y para eso necesito el dinero. Y en la planeación financiera, con la estructuración de los modelos financieros que vimos la semana pasada, me va a decir exactamente qué monto es el que necesito, cuánto vale la compañía, qué porción de la compañía es la que voy a compartir, qué porcentaje es el que vamos a ceder a un tercero, y eso cuando vea el tercero le va a generar seguridad, le va a generar confianza, que hace que las transacciones fluyan y sean beneficiosas para todas las partes. Tenemos que mostrar indicadores que demuestren tracción, o sea, indicadores que demuestren que estamos con el plan correcto, que sea un plan sólido. O sea, siempre ahí cuando nosotros trabajamos en este tipo de proyectos con clientes, sugerimos que los planes tienen que ser sólidos, tienen que ser completamente creíbles, porque el papel aguanta todo y claro, nos podemos poner un poco optimistas y está muy bien, y está muy bien. Y a veces hay planes que acompañan esos optimismos, pero deben ser muy bien estructurados, muy sólidos. Les insisto, tenemos que generar una confianza y esto es con los indicadores que demuestran esa atracción. Con esto, hablando ya un poco más en específico de lo que son fusiones y adquisiciones, aquí les hago un resumen súper general y es una actividad global impresionante. Este es nuestro trabajo bastante continuo. En AAA nos dedicamos mucho a procesos de fusiones de adquisiciones, también conocidos como M&A por sus siglas en inglés. Y la actividad global es impresionante. El valor, para que tengan una idea, el valor de todas las transacciones registradas en el mundo son el 3% del PIB global. O sea, es unos números de estratosfera, que en economías más desarrolladas es del día a día, es del día a día. Y que las empresas que aprovechan esta herramienta tendrán una ventaja competitiva. O sea, cuando utilizamos esta herramienta de las fusiones y adquisiciones como un tema estratégico, como un tema que lo tenemos completamente medido y hacia dónde queremos llegar, las compañías que saben utilizar esta cuestión tienen una ventaja competitiva sin duda. Y eso con el tiempo cada vez se va reflejando más
Así es como vemos grupos consolidados, tanto, bueno, no hablemos de las multinacionales, que ese es eso es otro nivel, pero ahora podemos ver muchas multilatinas, por ejemplo, que son corporaciones importantes en la región, en Latam y el Caribe, que son potentes y cómo lo han hecho porque están utilizando este tipo de herramientas, que es justamente el empezar a tomar presencia en mercados ajenos a su país original y que con procesos exitosos y bien estructurados les permite cada vez crecer de una manera mucho más sólida. Y ustedes seguramente en sus diferentes industrias habrán visto, nosotros hemos trabajado con muchas de las multilatinas, les hemos vendido compañías y son muy potentes, son muy técnicos, utilizan muy bien este tipo de herramientas. Y es ideal para que cualquier compañía local que tenga una visión hacia el futuro de expansión lo tome muy en cuenta porque les puede ayudar muchísimo. Esto nos va a permitir, cuando conseguimos socios, si es que son socios de la misma industria, atraer inversión y experiencia local y o extranjera. Claro, si es que mañana obtenemos un socio de una multilatina o una multinacional que al tener una porción de nuestra compañía pasa a formar parte de nuestra junta directiva, nos van a ayudar con su experiencia, ahí lo que tiene la experiencia del día a día que ellos puedan tener en el exterior. Eso enriquece muchísimo más nuestra operación local porque son compañías que normalmente van a ser más grandes que nosotros cuando pase este tipo de cosas y al ser más grande que nosotros, tienen más experiencia. Es matemática simple ahí. Y esa experiencia nos la van a compartir porque pasan a ser nuestros socios y de esta manera todos crecemos y todos nos beneficiamos. Entonces, esto como términos generales es súper interesante y que siempre lo consideren dentro de sus planes estratégicos para una posible expansión. Entonces, aquí es, ¿cuándo considerar una venta o fusión? Eso es como vimos hace un par de láminas atrás. Esto es lo que lo vemos en el plan estratégico, en el plan financiero. La venta puede ser total o puede ser parcial. O sea, si es que el plan, o, insisto, no es parte de este webinar, pero hay muchas razones por las que los dueños de una compañía puedan decidir salir. Y esa salida puede ser total, o sea, mira, quiero vender el total de mi compañía por N cantidad de razones que, insisto, no vamos a hablar hoy día de eso o puede ser parcial. La parcial es lo que estamos viendo en la lámina anterior, que ahí yo te invito a que seas mi socio, que crezcamos y veamos cómo vamos a hacer la expansión, cómo vamos a hacer una reestructuración. También este tipo de alternativas funcionan bien. O sea, lo ideal es que queramos expandirnos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que nuestra compañía está creciendo, que estamos boyantes, que estamos bien, y si queremos crecer es una muy buena señal. Pero ¿qué pasa cuando estamos un poco complicados? O sea, que nuestra empresa tiene alguna debilidad, está delicada, no está generando la caja suficiente, estamos con problemas financieros, con problemas con proveedores, con el banco. O sea, tenemos un problema. En ese caso, también puede funcionar muy bien el tema de fusiones de adquisiciones porque necesitamos un socio que potencialmente nos ayude con una inyección de capital que permita a la compañía restablecerse, ¿no es cierto? Ponernos nuevamente en forma y con eso reorganizarnos y crecer. Funciona bien también para procesos de reestructuración. Tiene otras particularidades y otras cuestiones que se deben considerar que funciona un poco diferente a lo que sería cuando estamos buscando un socio para expandirnos, pero en el fondo es lo mismo, es conseguir un socio. Entonces, también funciona para las dos alternativas. Hay temas de salida, que es cuando los socios o uno de los socios quiere irse, salida quiere decir que quiere hacer líquida su inversión por cualquier motivo, decir, mira, yo me quiero ir y yo soy el socio del 15%, a mí deben mis dólares de equivalente a ese 15% y listo. Entonces sale y con eso buscamos algún otro socio que tome esa porción o los mismos socios se reparten los locales por los actuales en esos casos. Entonces, hay muchísimas opciones para este tipo de cuestiones, pero estas son, digamos, las más generales. ¿Qué buscan los compradores estratégicos? Evidentemente lo que más buscan son sinergias, igual a nivel general. Esto, o sea, solo de esta lámina podríamos hacer un webinar entero porque es un montón de información, pero en nivel general, claro, un comprador estratégico lo que está buscando, y esto no les dije antes, claro, aquí les estoy hablando siempre desde el lado del vendedor, pero hay compañías, y de hecho hay compañías locales aquí, que están explorando cómo salir hacia afuera
Aquí me refiero al Ecuador, ahora estoy en Ecuador, la semana pasada estaba en República Dominicana. Cómo salir desde aquí hacia el exterior comprando compañías y para eso también hacen planes. Y dentro de esos planes, lo primero que se hace es analizar las sinergias. O sea, cuando yo me intereso en una compañía, que esa compra puede ser total o parcial, cuando es total, la sinergia es básico. Hay sinergias comerciales, sinergias financieras, sinergias operativas, que una vez que las medimos, yo siempre digo que es en el único caso en donde las matemáticas no funcionan, porque el uno más uno me debe dar 3. En este caso, el uno más uno no me puede dar 2 porque ahí no estoy haciendo nada. Nos debe dar 3 porque esa sinergia que me genera esa adquisición me va a permitir potenciar mi crecimiento de una manera mucho más allá de lo que yo lo haría de una manera orgánica. Entonces, por eso me refiero que es el uno más uno igual 3. También puede ser porque quiero ganar una participación de mercado, de hecho eso es lo usual, y hay otras alternativas que eso, les insisto, es para otro webinar, estos son, digamos, a nivel general lo que más se busca. Y aquí es súper importante el rol de los asesores en estos procesos de manejo, fusiones y adquisiciones, ¿no es cierto? Hay un asesor tanto para el comprador y un asesor para el vendedor. Es muy natural, y aquí siempre hago hincapié o les invito a los empresarios a que consideren siempre asesorarse en este tipo de transacciones. Hay dos equipos que deben estar en la medida de lo posible siempre acompañándolos, y es el equipo financiero y el equipo legal. Necesitan esos dos equipos que acompañen a las transacciones desde el día uno hasta que se cierra la transacción, porque es la mejor manera en donde ustedes van a optimizar sus inversiones o lo que reciban si es que van a vender. Lo pueden hacer solos y hemos visto muchas transacciones que, claro, la empresa dice, no, mira, yo lo hago solo, le contacto a tal compañía. Obviamente lo pueden hacer, no, no, no. De hecho, muchas transacciones se hace así. Pero cuando se hacen solos, sin asesores, tanto del comprador como del vendedor, siempre hay un gran ganador y un gran vendedor y un gran perdedor. ¿Por qué? Porque alguien, al hacerlo de una manera un poco más empírica, no con todo afinado al máximo, eh, alguien puede haber hecho un muy buen negocio y el otro puede, a su vez, estar en el lado opuesto de ese buen negocio. Y esta es la importancia de contar con asesores especializados en este tipo de transacciones para que la cosa fluya, para que sea un ganar-ganar y que todo el mundo maximice, tanto el comprador como el vendedor. Es ideal que las dos partes de la mesa tengan asesores, tanto el comprador como el vendedor, porque a veces también hemos visto que solo una de las dos partes tiene, y ahí créanme que el que tiene el asesor va a tener siempre una ventaja competitiva. Entonces, es importante que consideren siempre dejarse asesorar por gente especializada en este tipo de transacciones. Y con eso, si vemos a la siguiente lámina, me gusta siempre hablar que es súper, súper común el confundir el valor con el precio. Es súper común. El precio es un cálculo técnico independiente objetivo. Es lo que nosotros cuando hacemos las valoraciones, que es lo que vimos la semana pasada, es un cálculo técnico que por intermedio de un modelo financiero proyectamos a la compañía, encontramos el free cash flow de esta, traemos a valor presente una tasa WACC y es el valor. Es una metodología mundialmente aceptada y es el que nos dice el precio, o sea, el cheque que recibiría la persona que quiere vender su compañía. El valor, por el contrario, el valor hipotético, incluye elementos subjetivos y aquí tienen que ver con valores emocionales. Y claro, los empresarios, al tener su empresa, ¿no es cierto?, que tiene muchos años, pasan a ser, yo siempre digo, un pseudo hijo, en donde le tienen todo su amor, todo su cariño, y al tenerle tanto amor y cariño, a veces le ven más bonito de lo que potencialmente es. Entonces, desde ese punto es súper interesante o súper importante el contar con el asesor que nos acompañe y que de una manera técnica y objetiva nos diga exactamente cuál es el precio, cuál es el cheque que yo podría recibir por mi compañía, quitando todos los temas emocionales y volviéndolo todo objetivo, porque en valoraciones empresariales los números son objetivos. Y el precio refleja el comportamiento del mercado real. Y es lo que nos va a permitir definir en cuánto puedo yo salir a mercado. Y ese es el gráfico rápido que tenemos acá a la derecha, en donde tenemos el valor para el vendedor, que es una columna, como ustedes ven, más grande que la del precio del mercado. Y el trabajo de los asesores es justamente
ajustar ese gap, siempre esperamos que sea el menor posible, o incluso pasa, pero no es común, que el precio de mercado sea mayor que el valor. O sea, se olvidó algún potencial que el dueño inicial no pudo haber visto. Eso no suele pasar. Pero en todo caso, lo que siempre tenemos que hacer es ajustar los números. Y ahí viene desde ahí el trabajo de los asesores para que salgamos al mercado con números objetivos, con números que nos permitan llegar a transacciones exitosas. Porque claro, el papel también aguanta todo y el dueño puede decir, no, mi empresa vale X y eso es lo que yo quiero. Y si me quieren pagar, en buena hora. Y usualmente no le van a pagar porque potencialmente puede estar sobrevalorado y claro, el mercado es el mercado y el mercado sabe lo que vale. Entonces, les invito a que piensen siempre a que se dejen asesorar para este tipo de transacciones. Con esto, si ya tenemos definido, ¿no es cierto?, salir a buscar los socios, tenemos que tener un checklist. Para estar listos, ¿no? Entonces, tengo números claros y proyectados. O sea, como ustedes ven, primerito era tener la contabilidad, ¿no es cierto? Era tener todo auditado, todo los balances al día, con buena información. Con esa buena información, lo que nosotros tenemos que tener claro es la proyección. Acuérdense en el webinar uno la diferencia entre contabilidad y finanzas, que muchas veces los empresarios confunden los dos términos. No, la contabilidad lo que hace es registrar toda nuestra compañía, todo lo que pasa en nuestra compañía, desde que nació hasta el día de hoy y sucesivamente, pero siempre en base a información real, información que se dio. O sea, siempre es información histórica que es básico y es clave que esté súper bien registrado. Esa es la contabilidad. Las finanzas, por el contrario, hace la proyección de todo. O sea, en cambio, desde hoy hacia adelante, ¿qué me va a pasar? Para eso necesitamos una contabilidad buena que me dé una base sólida para que con esa base podamos proyectar lo que le va a pasar a la compañía y sepamos exactamente bajo diferentes escenarios y lo que tienen planificado en el plan estratégico ¿qué es lo que nos va a pasar? ¿Y cómo medimos eso? Como vimos igual en el webinar de la semana pasada, con un modelo financiero. El modelo financiero es la clave, es la herramienta básica, la herramienta que siempre les voy a sugerir que traten de utilizar, porque es la que nos va a permitir visualizar exactamente qué les va a pasar en todos sus estados financieros. Y en especial en la caja, que como les vengo diciendo desde el webinar uno y el webinar 2 y en este, y siempre me van a oír decir lo mismo, la variable más importante que tiene cualquier compañía es la caja. La caja es la que manda, la caja es la que me dice si yo puedo seguir hacia adelante o no. La caja es la que me dice qué tanto es lo que yo puedo salir a comprar, cómo puedo comprar. Como vimos, podemos ser rentables, o sea, en el papel podemos estar ganando dinero en el estado de resultados, pero si no tenemos caja podemos llegar a quebrar. Entonces, la caja es la variable más importante y cómo la medimos con el modelo financiero. Una vez que ya tenemos todo definido, todo proyectado por intermedio del modelo financiero, listo, es un check que tenemos que tenerlo, pero sí o sí. Después tenemos que empezar a ver un poco de temas un poco más soft, ¿no es cierto? Y esto puede ser un tema de empezar a entender ya cómo está el gobierno corporativo de la compañía, si la empresa depende de mí, y si es que esta contestación es sí, o esta respuesta es sí, claro, tenemos que empezar a definir el plan de cómo hacemos que no dependa tanto de mí, hacer un plan, ahí vienen ya los gobiernos corporativos, es otra cuestión que también hay gente especializada o firmas especializadas en este tipo de trabajo, que es súper importante igual hacerlo para que en el caso de una posible transacción, este no sea un factor que potencialmente puede o retrasar o puede variar costos. Hay alternativas de negociación siempre, pero que puede un poquito retrasar, si al menos las transacciones. Entonces, el objetivo es ir midiéndonos, ir chequeando e ir tomando acciones sobre cuestiones que me pueden ayudar a generar más valor. Contamos con una valoración técnica. Esto es otra cuestión clave. Como les dije la semana pasada, siempre voy a sugerir que las compañías se valoren al menos una vez al año. Como les decía, es una práctica que no es común, a menos que queramos vender o queramos comprar o tengamos un pleito con el socio, la compañía se valora. Pero esta debería ser una práctica al menos anual, porque es la única manera de entender si estamos ganando o estamos perdiendo valor. ¿Qué quiero decir? Que si es que valoramos hoy día a la compañía y hoy vale 10
el próximo año debería valer al menos 10,1 y no 9,9, porque si vale 9,9, obviamente estoy perdiendo valor. Y esa pérdida de valor muchas veces puede ser incluso vendiendo más y ganando más. Me dice, "Oye, pero ¿cómo si vendo más y gano más, cuesto menos?" Sí, puede ser que, como les decía la semana pasada, por cuestiones de una estrategia comercial de vender más y, por ejemplo, dar más días de crédito, puede ser que tenga un requerimiento de capital tan grande que ese requerimiento sea más grande que el rendimiento que me generan esas ventas. Y eso automáticamente, en cambios en el capital de trabajo, me pega directo en el valor y eso puede ser que me quite valor. Entonces, no sé si se acuerdan, otra palabra clave es calibrar. Y para eso nos sirve el modelo financiero, para ver hasta dónde me dan las fuerzas y dónde maximizo mis retornos si es que por algún tipo de estrategia voy a hacer algún cambio en alguna variable que me afecte, por ejemplo, al capital de trabajo, de manera que todo esté completamente medido, calibrado y de esa manera maximizo el valor. Entonces, tenemos que tener la valoración técnica siempre al día. Siempre sugiero, insisto, que valoren sus compañías porque van a poder entender si es que están perdiendo valor y si están perdiendo valor el objetivo es que reorganicen todo. Los modelos financieros permiten identificar el por qué estarían perdiendo valor y tenemos que arreglar para que ganen valor. Es como una medicina preventiva, siempre digo este tema, eh, que nos permite anticiparnos a cualquier problema que podríamos tener en un futuro y nos garantiza que siempre vamos a estar sanitos, que siempre vamos a estar muy bien y que vamos a llegar a los objetivos que querramos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Después, no, pues volverle, por favor. Ahí. Sé qué tipo de inversionista me conviene. Ahí es como les decía hace un rato, dependiendo de para qué querramos del inversionista, puede ser un fondo de capital, puede ser un socio estratégico, puede ser la competencia, puede ser alguien que haga una sinergia o, perdón, o una integración horizontal, vertical. Hay algunas alternativas ahí, pero tenemos que tener claramente identificado en el plan financiero que deberíamos siempre también tener o tratar de tener estructurado qué tipo de inversionista es el que más me conviene. ¿Podría presentar mi negocio a un fondo de inversión mañana? Estas son preguntas ya más claves. La compañía que pueda responder a esta pregunta, sí, eso es ideal. Eso es ideal porque significa que todo lo que hemos venido conversando ya lo fueron implementando y evidentemente esto no es cuestión de un día al otro, sino que son temas de organización que toman su tiempo y que si es que no estamos listos para esto, ok, tenemos que organizarnos para que en algún momento, en un futuro lo más cercano posible, estemos listos para estar o poder ingresar en cualquier tipo de transacción con cualquier potencial inversionista. Listo. Entonces es clave prepararse para crecer. También es prepararse para invertir o vender. O sea, como ustedes ven, es una línea, ¿no es cierto? Es de estar listo siempre. Es pensar financieramente, es pensar estratégicamente, es pensar que vivimos en un mundo globalizado, en donde dicen, hemos visto en muchas compañías que, oye, pero yo primero no estoy interesado en vender, ¿no es cierto? Segundo, o sea, mi compañía tal vez es muy chiquita o está creciendo. Hay muchas alternativas por las que, sí, no me interesa vender. Pero no nos olvidemos que vivimos en un mundo globalizado. Y les mencionaba hace un momento que cada vez hay grupos de la región bastante potentes, estas famosas multilatinas, que van creciendo y quién sabe que dentro de sus procesos de expansión hayan identificado a nuestra compañía como un posible target. Posible target significa como una posible compañía que a mí me interesa comprar porque hice mi análisis interno rápidamente y en ese análisis interno me conviene esa adquisición. Entonces, mañana, quién sabe que a pesar de que no tengan ningún interés en vender, o sea, que ustedes no salgan a mercado a venderse, pueden, pueden recibir una llamada o alguien golpea su puerta diciendo, buenos días, estoy interesado en comprar su compañía. Y si es que eso llegara a pasar, debemos de estar listos siempre. Debemos de estar listos siempre porque en el mundo de los negocios, en el mundo de las fusiones de adquisiciones, siempre hay un número. Yo siempre digo que nuestros valores, de nuestros principios, de esos no tienen precio. Eso no hay precio.
pero en los negocios siempre hay un precio. Entonces, si es que viene alguien y quiere comprar mi compañía, a pesar de que yo no quiera, si dentro de parámetros objetivos y lógicos, porque también no, si pido locuras, evidentemente no se va a dar la transacción, pero sí puedo maximizar los valores, eh, puede llegarse a dar una transacción que me justifique completamente el vender mi empresa y con ese dinero poner algún otro negocio o irme ya a disfrutar el dinero que logré hacer por muchos años trabajando en una compañía que creció y que al final me dejó un retorno que me permite hacer lo que yo considere pertinente con ese dinero. Entonces, es vital, créanme, estar siempre listos para una posible transacción, por más lejana que ustedes le vean, por más lejana, porque ustedes no saben que alguien potencialmente puede estar ya viéndolos, y más aún en países como en el Ecuador, en donde tenemos información general, pero información disponible, que es ingresar simplemente a a la superintendencia de compañías y ahí la información es pública, como todos sabemos. Entonces, en base al plan que yo tenga estratégico, me puede interesar la compañía X, ingresamos ahí, veo cuánto vende, su utilidad, su información básica, pero información en general. Y al verla, pues, oye, sí, me gusta esa compañía, esa es la que le quiero tocar la puerta. ¿Y qué pasa si es que cuando me toquen la puerta, si llegara a darse eso, estoy completamente, no con todos los requisitos que vimos en el checklist de hace un par de láminas atrás, y podemos perder una oportunidad interesante porque justamente no estábamos listos. Entonces, insisto, por más que no estemos pensando en nada de transacciones, debemos estar listos siempre. Asimismo, y si no tocan nunca nuestra puerta, es simplemente para nosotros de estar optimizados, nosotros de estar maximizando nuestra rentabilidad como socios, como ejecutivos, de que la compañía esté haciendo las cosas como deben hacerse. Entonces, esto es independiente de que me puedan tocar la puerta, siempre debo estar listos por mi propio bien. Eso es. Con esto, y haciendo un resumen general de lo que vimos en las dos charlas anteriores, la primera era finanzas para tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces aquí empezamos a hablar un poco de la planeación financiera, como les decía, proyectar y decidir. Nuevamente, proyecten y proyecten de una manera sensata con un modelo financiero. Van a ver qué es lo que les va a pasar en un futuro y en función de eso, de lo que les pase en una primera foto, puedan tomar decisiones que les permita maximizar su rentabilidad. La variable más importante es la caja. O sea, siempre vayan ahí. Como siempre digo, el resultado está muy bien. Las ventas están muy bien, pero la caja es la que me va a decir. Y en las ventas también es qué utilidad me genera esa venta, porque no es lo mismo vender 100 millones de dólares y ganar 1 millón que vender 10 millones de dólares y ganar 1 millón. O sea, también tenemos que empezar a entender qué rentabilidad es la que yo debería tener en base a mi tamaño de compañía, en base a mi patrimonio, a mi deuda, a todo el dinero que tengo invertido, al nivel de riesgo que tengo asociado, ya sea a mi industria, ya sea a mi país. Todo eso tenemos que medir para tratar de identificar cuánto es lo que yo debo ganar. ¿Estoy generando un EVA positivo, que era la generación de valor, o no estoy generando? O sea, insisto, nuevamente es tener todo listo, todo medido, de manera de, independiente de cualquier posible transacción, yo maximizar mis retornos. En el webinar 2 vimos la valoración y rentabilidad empresarial. Aquí es lo que les hablaba hace un momento. ¿Estoy generando o perdiendo valor? ¿Cómo veo eso? Valorando. Valor en todos los años. Es la única manera que ustedes puedan entender si están ganando o perdiendo valor. Y les insisto, si están perdiendo valor, tomen los correctivos que sean necesarios de manera que ganen valor. O sea, si se ponen a pensar es bastante obvio, es bastante simple, pero claro, tenemos que tener las herramientas y los mecanismos que nos permiten tomar estas decisiones y que nos garanticen que yo como socio estoy en el camino adecuado y estoy ganando lo que debo ganar. Tenemos que entender cómo generar valor, que también vimos en el webinar pasado. El plan estratégico y la planeación financiera van de la mano. El plan estratégico es lo que siempre tenemos que hacer de la primera fase
de la compañía para estructurar a dónde queremos llegar en el futuro, y luego siempre el plan o la planeación financiera que acompañe ese plan de manera de estar listos. Eh, Al hacer todo esto, van a estar, como vimos en la lámina anterior, listos para que en cualquier momento, cualquier compañía, cualquier inversionista, cualquier fondo toque su puerta y ustedes estén listos para una potencial transacción o al revés, dentro de su planeación, como estamos viendo en el webinar de hoy, puede ser que ustedes decidan comprar compañías y salir a comprar ya con un plan súper bien diseñado, súper bien calibrado, de manera que maximicen su retorno, su crecimiento, y con eso la compañía siga creciendo en el tiempo y súper rentable. O sea, es maximización de retorno, es generación de valor patrimonial para los grupos. Eso es lo que se hace con las finanzas corporativas y eso es lo que queríamos trasladarles en estos 3 webinars generales, la importancia que tiene el desarrollo de estas herramientas para que maximicen sus retornos. Entonces, les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros.